hermanos y hermanas. Una oportunidad preciosa de poder verles. Nos alegra que estemos juntos este día. Sé que este es el segundo servicio. Tengo la oportunidad de verles a algunos de ustedes y a otros les veo hoy a mediodía. Algunos estuvimos en la mañana y me gozo poder verles, hermanos. Créame que Dios trae siempre bendición a nuestras vidas cuando le buscamos. Amén. Él lo ha dicho. He leído la palabra y la palabra dice: clama a mí y yo te voy a responder. Amén. Pero la iglesia debe de aprender a clamar. Cuando usted va a jugar, cuando vamos a trabajar, clamamos y lo hacemos con mucho ánimo. Cuando vamos a clamar delante de Dios, tenemos que aprender a clamarle, hermano. A veces le clamamos, ¿saben? Vengo del catolicismo romano y en el catolicismo romano aprendí a recitar un montonazo de oraciones. Mi abuela era muy devota en eso y me enseñó muchas oraciones. Y cuando las íbamos a rezar y las íbamos a recitar, no crea que las recitábamos, hermano amado, entre dientes, que antes no, teníamos que recitarlas normal. Si íbamos a recitar el Padre Nuestro, que se entendiera lo que estábamos diciendo. Claro, eso era en un montón de tradiciones. Pero ahora que conozco la verdad, ahora que conocemos la palabra, miren, hermanos, no hay cosa más linda. Cuando ya uno conoce la verdad, nadie te puede dar gato por liebre. Nadie te puede ver la cara de tonto. Nadie te puede ver, se puede burlar de ti porque conoces la verdad. Entonces ya cuando uno conoce la verdad, seguir actuando como si no la conociera, eso es de ingenuos, queridos. Pero qué lindo es que Dios nos hable y nos instruya y espere de nosotros. Él se reveló a ustedes para que nosotros lo hagamos bien cada día, hermanos. Así que es una bendición poder verles. Me alegra poder verles y estar aquí con ustedes y adorar al Señor junto con ustedes. Valga la redundancia, por favor pónganse de pie. Vamos a leer la escritura. Abran su Biblia, por favor, en la epístola del apóstol Pablo a Filipenses, que es donde estuvimos leyendo en la mañana. Y el Espíritu Santo me llevaba, mientras estaba pidiéndole para la administración de estos tres servicios, me llevó a ese pasaje siempre en Filipenses capítulo 2. Búsquelo, por favor. Ayúdele a su hermano, a su hermana, que todos lo leamos juntos. Filipenses capítulo 2. Me dicen amén cuando lo hayan encontrado. Ayúdele a su hermano, a su hermana, para que todos lo podamos leer juntos. Alabo al Señor porque, miren, siempre traigan una Biblia. Entre más tiempo nosotros venimos, hermano, más vamos a ir conociendo la palabra de Dios. Más y más. Hay personas que aprenden a leer la Biblia, pero la utilizan como sería como bibliomancia. ¿Han visto ustedes que en los pueblos nuestros a veces hay señores que ponen con unos pajaritos ahí y le dicen al pajarito: a ver, pajarito, sácale la suerte a la niña? Y sale el pajarito y saca un versículo, una cosa así, y se lo dan. Y la gente se emociona cuando le leen eso. Y algo otros aquí cuando estamos ya en los restaurantes chinos, ¿se ha fijado? No nos comemos la galleta. Bueno, algunos otros sí, ¿verdad? Pero agarran la galleta y la hacen pedazos y en vez de comerse la galleta, lo que les interesa a ellos es lo que dice. Y si no puede inglés, le dice: decime lo que dice vos, a ver, habla vos que podés inglés, decime lo que dice. Es que todos queremos oír buenos augurios, ¿me entiendes? Pues miren, hermano, todo eso que sale ahí son hechas por astucias humanas. Pero lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. Y esta palabra tiene realmente la bendición para nosotros. Dios le dijo a un hombre: te pongo en tus manos la vida y te pongo también la muerte. Escoge, agarra lo que tú quieres. Aquí está. Y esa es la palabra. Así que vale la pena que nosotros, hermanos, le estudiemos y le obedezcamos. Capítulo 2. Y vamos a estar leyendo allí el versículo 8 y 9 para darle continuidad y por efecto de entendimiento. Capítulo 2, verso 8. ¿Lo tienen? Amén. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y acá es donde vamos a entrar al servicio este día. Por lo cual Dios también
le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vean lo que dice el verso 9 y verso 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y vea qué clase de nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dije, qué bonito lo que Jesús logró, hermanos amados. La exaltación que el Padre le dio a su Hijo es una exaltación que nadie tiene. Nadie. Sin embargo, dice la Escritura que esa gloria Dios la va a compartir y la comparte con su iglesia. ¿Ustedes se imaginan, hermanos? Que Dios comparte esa gloria, esa autoridad, esa potestad que Dios le dio al Hijo y la comparta contigo. Eso es precioso. Eso es lindo. Yo no sé cuántos de ustedes lo han podido ver, hermano, pero en los pocos años de mi vida, en una ocasión, y lo he compartido con ustedes, pero recuerdo que en una ocasión me metí a la casa de un brujo y el brujo salió, la esposa del brujo salió corriendo y me dijo: usted no entra acá, usted no puede entrar aquí, váyase de aquí, váyase, si quiere estar en este terreno, váyase a donde están aquellos árboles allá, me dijo, pero usted no puede entrar aquí, me dijo. La persona que iba junto conmigo le dijo: ¿y él por qué no puede? Y le dijeron, y la mujer le dijo: es que en él habita un espíritu diferente al que toditos tenemos. Y si él entra, el espíritu que en él habita no va a dejar trabajar al señor que estaba ahí. Allí yo entendí un detalle, hermano. Le estoy hablando de 1990. ¿Entiende? Ahí entendí un detalle, hermano, que cuando Dios te escoge, Dios comparte su gloria contigo. Vales tanto, pero esa gloria Él no la comparte con cualquiera. Esa gloria solo la comparte con su pueblo, con su iglesia. ¿Me entiende? Por eso Jesús fue claro, dijo: el mundo no puede recibir el Espíritu, pero ustedes sí, dijo. Ustedes lo conocen, dijo. Ustedes saben el camino. Entonces, queridos, ¿qué hizo Jesús para que Dios tuviera todo eso? ¿Y por qué y cómo podemos hacer para que Dios comparta esa gloria en nuestras vidas? De eso vamos a tratar esta hora. Que nos ayude. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos y que estás aquí presente, Señor, te damos gloria y te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Te ruego, amado Dios, que abras nuestros ojos, nos ayudes a ver conforme a tu palabra, Señor, y que tu presencia, mi Rey, cree en nosotros un corazón recto. Crea en nosotros, Padre Santo, un corazón dispuesto a hacer los cambios y dispuesto, Padre mío, a honrarte y glorificarte, Señor. Ruego ahora le hables a tus hijos como le hables a mi vida también, Señor. Apartes todo cansancio, todo sueño, todo aquello que se quiere interponer en el estudio de tu palabra. Ven, mi Rey, llena el corazón de tus hijos e hijas y sean agradables los dichos de nuestro corazón, amado, y sea tu presencia alimentando y fortaleciendo, sanando, Padre Santo, levantando a tus siervos cada día, Señor. Da el aliento necesario y si es necesaria la exhortación, mi Rey, exhórtenos, mas no sea con el corazón del hombre, sino conforme a la gracia tuya, Señor, y conforme a tu palabra sea hecho, Señor. A usted sea la gloria y la honra, Espíritu de Dios, muévete en nosotros, que la gracia tuya, mi Rey, nos cubra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Gracias. Bendito es el Señor, hermanos. Tomen su asiento. Alaban a Cristo, hermanos. Bendito es el Señor. Miren, los muertos no pueden alabar al Señor, hermano. Disculpe que le diga esto, pero cuando uno anda muerto en delito y pecado, mire, es difícil uno alabar al Señor. No. Es más, se vuelve hasta cobarde para glorificar el nombre del Señor.
Es más fácil adorar la carne. No sé cuántos de ustedes vivieron en un tiempo pasado sin conocer a Jesús, y me imagino que todo, pero cuando uno vive sin conocer a Jesús, mire, uno hace locura, hermano. Uno no siente ni vergüenza con hacer algo enfrente de todo el mundo, porque uno se siente mundano. Pero cuando uno ya conoce a Dios, hermano, mire, hay una nueva naturaleza que Dios nos regala. Entonces este día quisiera compartir con ustedes el tema, hermano, el camino a la exaltación, el camino a la gracia de Dios. Por eso me gusta que esta mañana estuvimos abordando algunos de los pasajes, y el tema de la mañana era todo por amor. Dios hizo todo por amor, y Dios espera que ustedes y yo hagamos todo por amor. Pero nadie puede dar algo si está aferrado. A veces, hermanos amados, por estar aferrado a las cosas, queremos amar, pero amamos a medias. Amamos con limitaciones. Pero alguien que se despojó de todo y dice: yo voy a amar, no se aferra a nada, sino que a la persona o al ser que está amando le da todo. Entonces vean, este pasaje que hoy vamos a estudiar tiene una continuidad en cierta manera, porque se nos habla de Jesús, que Jesús fue exaltado siendo Dios. Él dispuso en su vida no aferrarse a nada. Dice la Escritura que Él, existiendo antes de la creación. ¿Ustedes sabían que Jesús existió antes de toda la creación? La Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Él es el antes, Él es el principio, el fin. Es decir, que Jesús, aunque no pude extenderme mucho esta mañana en eso, pero miren, Jesús, antes de que nosotros conozcamos la era cristiana, Jesús ya existía mucho antes de que se creara la tierra, mucho antes de que se creara el universo. Ya Él existía, ¿me entiende? Teniendo la grandeza y la potestad, Dios en su misericordia decide humillarse y se hizo un ser pequeño, y se hizo un siervo. No simplemente hombre, no, se hizo más que hombre mismo. Se humilló a ser un siervo, se humilló a ser un servidor de todos. De todos. Dejó su gloria, dejó su majestad y se ubicó en la tierra. Y estando en la tierra, voluntariamente decide él, hermano amado, no usar de su poder, sino que sencillamente actúa como cualquier hombre. Por eso ustedes y yo lo vamos a ver ese Cristo sufriente en algún momento. Vamos a ver ese Cristo, hermano, que en algún momento está siendo abusado por las autoridades, y Jesucristo está callado, enmudecido. Dice la Escritura que lo vituperaban. Dice la Escritura que le decían de todo, y Jesús no hostigaba palabra, se quedaba enmudecido. Pilato quería sacarle palabras, pero Jesús quedaba enmudecido. ¿Qué encontramos allí, hermano? Encontramos el misterio, hermano, de Jesús en su deidad, humillándose y tomando una posición, hermanos, para poder ayudarnos a nosotros. Por eso me gusta este detalle, hermano, porque Él, siendo Dios, dispuso a ayudarnos a nosotros, los seres humanos, que en algún momento fuimos invadidos por el mismo pecado. En algún momento Él, siendo Dios, decide ayudarme. ¿Me entiendes? Son raras las personas que teniendo dinero van a decir: te voy a regalar el cheque que gané esta semana pasada, te lo voy a dar. Es rara la persona, hermano. No sé si usted lo hace, hermano, ¿verdad? Discúlpeme si digo que es raro, pero algunas veces, yo a veces, un día me dijo Morena: mira, mandémosle algo a la gente allá, y me dice: le mandamos $50. Y yo le digo: pero ¿cómo que va a mandar $50? Digo, si $50 en El Salvador no es nada, $50 mandar, $50 van allá. Allá te vas a comer al McDonald's $6, $7, $8 el combo. Dice: no te gusta para nada. Entonces, si en algún momento mandar $50 para El Salvador era bastante, se compraba mucho, ¿me entiende? La inflación había. Entonces yo le digo: no, es que tienes que hacer algo más, tienes que mandar algo más. Entonces tiene que saber cuánto va a perder o cuánto va a ganar, ¿me entiende? Ustedes, cuando ayudan a su familia, ¿en qué piensan, hermanos? Cuando ayudan a sus seres queridos, y usted dice: no, pastor, es que toda mi familia está aquí. Pero cuando ayudan a los pobres, cuando ayudamos a la gente necesitada, porque esa es responsabilidad de nosotros.
como iglesia. ¿Me entiendes? Es responsabilidad tuya ayudar a los que no tienen. Porque la Escritura nos dice, hermanos, que los hijos tenemos que honrar a nuestros padres. ¿Sabían ustedes eso? Y honrar al padre no es solamente con nuestro testimonio. Honrar al padre y a madre es honrarlo también con nuestros bienes en sus vejeces. ¿Entiendes? Si bien es cierto, la Biblia nos enseña que somos los padres los que damos herencia. Eso es un hecho. Pero en retribución y en respeto como hijos, nosotros tenemos que cuidar de nuestros viejos. Amén, hermanos. Disculpe que le saque los amén, hermano, porque algunas veces uno espera oír el amén, así es, hermano. Pero a veces uno tiene que sacar los amenes. ¿Me entiende? Uno tiene que cuidar a sus viejos. ¿Me entiende? No solamente el día de la madre, no solo el día del padre, sino que uno está pendiente. Esa es responsabilidad de nosotros. Y más siendo cristianos. Más siendo pueblo de Dios. ¿Se imaginan ustedes Isaac con Jacob? Isaac cuidando a su viejito Abraham. Jacob cuidando a su padre a Isaac hasta que muriera. O el mismo Abraham partiendo de la tierra hasta que su padre murió. O sea, son cosas que la Biblia nos tiene de ejemplo. Para que nosotros como iglesia realmente seamos gente diferente. Entonces por eso cuando Jesucristo aparece, Jesucristo hace tanto, hermano, que decide ayudarnos a nosotros por amor. No en esperanza de recibir algo a cambio. Esa no es la mentalidad de Dios. No es la mentalidad de Dios, voy a hacer esto para ver qué saco de ellos. No, queridos. Si Dios nos ayudó por pura gracia. Por eso es que la salvación que ustedes y yo gozamos es de gracia. No es una salvación por obras. Porque miren, si Dios nos hubiera dado la salvación y hubiera muerto para ver qué sacaba de nosotros, hermano, ¿y qué necesita Él? ¿De qué podemos dotarlo a Él? ¿De qué podemos darle a Él? Mire, si nosotros a veces alguien me dijo, mira, cantá, pero cantá suavecito porque ya no cantas bien. Alguien me dijo también, mire, cante, pero no haga tan nudo la cara porque no se ve bien. Y yo digo, es verdad, no tengo esa. Yo admiro a las hermanas como cantan y se apegan a la nota. Y ahí van y de repente me dicen, pa, ya es hora de entrar a cantar la nota con la canción. Yo me la adelanto. Yo a veces, porque no he podido desarrollar ese oído. ¿Me entienden? Pero saben, Dios me dio la salvación y se la ha dado a ustedes. No porque espere ver las canciones que ustedes y yo las vamos a cantar tan celestiales. No, sí, mi hermano, ¿quién mejor como las canciones angelicales de Dios? Y el Apocalipsis dice que en el cielo hay ángeles, hay querubines, y dice que hay unas canciones celestiales que se le adoran a Él continuamente. Ezequiel describe todo eso. Entonces fíjense, Dios nos da la salvación por pura gracia, por pura misericordia. Amén, hermanos. Ahora nosotros tenemos que aprender. Si hemos recibido por pura gracia todo, hermano, dice la Escritura, lo que recibiste por gracia, dalo tú también por gracia, por gratitud. Entonces ustedes y yo deberíamos de seguir cada día los ejemplos de nuestro Salvador, de nuestro Maestro, si queremos llamarlo así, o de nuestro Rey. Por eso es que Pablo dice, miren, en ustedes tiene que tener el mismo sentir de Jesús. Si ustedes le conocen, si ustedes saben quién es Jesús, sean y sigan los pasos de Él. ¿Y qué me demostró? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pablo está demostrando que Jesús, siendo Dios, se humilló y utiliza una palabra, dice acá el versículo 9, el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y aquí viene el momento de la exaltación. Mire, si usted y yo queremos ser exaltados, hermanos amados, tenemos que aprender el camino de la humillación. El camino, hermano amado, de ser humildes. Y no va a decir, el pastor va a hablar de la humildad. Quizás no sea el mejor ejemplo de la humildad, pero tengo que aprenderlo, como decía Adrianita. Como decía Adriana, yo sé que algunas veces digan, díganme Adriana, no me digan Adrianita ya. Como decía Adriana, lo digo por mí, dice. Entonces yo lo digo por mí. Aprender el camino de la humildad, aprender el camino de la humillación, hermano amado, requiere un trabajo. Pero hay buenos ejemplos que nos demuestran a dónde nos pueden llevar.
Vean a dónde llevó la humillación. No la humillación en el sentido de que te humillen, porque se siente feo cuando a uno lo humillan, hermano. ¿No se ha dado cuenta usted? Yo hablaba con mi hermano y le digo, mira, ¿sabes qué? Yo he ido a comprar hay un dealer allí de la Freightliner cerca de Morganton. Le digo, y ¿sabes qué? He tenido la mala experiencia que vos llegas allí y si te ven hispanos se te quedan viendo así nada más y puedes poder saludar. Y en el poco inglés puedes decirles, how are you? Good morning. Y ellos solo te quedan viendo así como. Y después se te ignoran. Y como que si no vales nada. Y de repente ves que entra un blanco y le dice, excuse me sir, let me 1 second, ¿ok? Ya te atiende, le dice. Y uno cuando ve esa indiferencia uno se siente, no sé cómo se sienten ustedes, hermano, pero yo me siento enchilado. Así es las cabales. Y yo digo, este me está discriminando porque no soy igual a él. Me está viendo mal. Entonces, que lo humillen de esa manera es un agravio. Pero aprender a humillarse de la manera en la que Jesús se humilló es diferente. Porque la manera en que Jesús se humilló no significa que Jesús anduvo con la cabeza agachada, que sí, ay, ya, sí, ok, yo me humillo, quiere pegarme, pégueme, pues, ok, quiere hacer esto, ok, hágalo, pues. No, encontramos a Jesús, hermano amado, humillado porque no hubo nada que lo detuviera para aprender a ser obediente. Encontramos a Jesús, hermano, con carácter, señalando el pecado. Díganle a ese zorro, dijo, díganle a esa zorra, dijo, cuando se refirió a Herodes. Díganle que el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y empezaba y ponía las cosas en orden. Cualquiera podría decir, wow. Y no que es humilde, pues, y no que se está humillando, pues. Y cómo es que entra al templo y agarra el látigo y empieza a echar los corderos y empieza a volcar las mesas de los cambistas. Y cómo es que se está humillando. No, es que Jesús se humilló en el sentido, hermano amado, que no hubo nada de la grandeza que él tenía que le impidiera para servirle a Dios. Eso es aprender a humillarse delante de Dios. Que nada de lo que tenés, que nada de lo que posees te impida para honrarlo, para glorificarlo. Y eso es el problema de la iglesia acá en Estados Unidos. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia de Estados Unidos? No es que sea una iglesia pobre en el sentido económico. La iglesia de Estados Unidos es una iglesia rica, muy rica. Miren, si nosotros aquí, imagínense la iglesia, ¿no? Comprar unas sillas así de esa manera que valen cerca de $38 cada silla. Es una bendición. Comprar un micrófono de este tipo que valga $800, $900 solo por un micrófono. Somos una iglesia rica. Y no solamente nosotros, es casi todas las iglesias acá en Estados Unidos. Cuando usted va a las iglesias pobres, mire, digo pobres en el sentido de comodidad económica. En algún momento hemos ayudado una o dos iglesias a comprarle sillas en otros países. Y le hemos dicho, ¿qué es lo que necesitan? Díganlo específicamente. Si lo que necesitan, pero tiene que ser específico. Luego tiene que mandar un requerimiento, esto y esto, porque es difícil, cualquiera se puede acomodar con el dinero, ¿me entiende? Pero en algún momento se ha hecho. Pero ¿sabe qué es lo que piden ellos? Regálenos unas sillitas plásticas, o regálenos esto de la ofrenda que se recoge. De eso se ha mandado. Hoy día hay una congregación que me dijeron y le digo, ok, hagámoslo. No necesariamente usted tiene que mandar esto, no. La iglesia recoge esto y se puede. No estamos mandando misioneros a predicar a otros lados. Pero somos una iglesia. Aquí en Estados Unidos somos ricos, en cierta manera. Miren nosotros, con muchas comodidades. Pero ¿en qué área está adoleciendo la iglesia muchas veces aquí en Estados Unidos, hermano? Espiritualmente. Porque la iglesia de Estados Unidos tiene un problema. Y no solamente de Estados Unidos, sino fíjense, conforme el país o la región donde la iglesia está va creciendo económicamente y se va viviendo mejor, el carácter a veces de los muchos cristianos se va deteriorando. Porque el amor al dinero deteriora nuestro carácter. Nos empobrece, nos arruina. Así. No que sea malo. Entonces, ¿sabes con cuánta riqueza Jesús nació? ¿Sabes con cuánta gloria Jesús estaba antes de venir a la tierra? Pero todo eso que él tuvo no lo detuvo para poder servir.
no lo detuvo para poder hacer la voluntad del Padre. Entonces, a raíz de esa humildad, a raíz de esa humillación que él tiene, el Padre decide exaltarlo, levantarlo. Y eso es algo que ustedes y yo tenemos que aprender, hermanos amados. Queremos ser exaltados, queremos recibir recompensa, queremos, hermano amado, que Dios nos vea y nos exalte. Aprendamos a humillarnos. Aprendamos, hermano amado, y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que aunque seamos y tengamos mucho, hermano amado, mire, entre más tenga, haz de cuenta que no tiene nada. Uno de los grandes filósofos griegos dijo: yo solo sé que nada sé. Y cuando uno empieza a buscar ese famoso Sócrates, uno dice: wow, Sócrates. Y uno empieza a ver que ese tipo fue un filósofo tan tremendo que instruyó al mismo Platón. Uno empieza a darse cuenta que fue uno de los grandes pensadores. Incluso, y usted dirá, ¿quién fue ese? Fue uno de los hombres pensadores que existieron antes de que Jesucristo apareciera. Que nosotros como iglesia cristiana asumimos un término que aparece en el Nuevo Testamento, la palabra alma. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento no aparece mucho la palabra alma? Que es un término que se adquiere más fuerte en el Nuevo Testamento para cuando ya los griegos han colonizado. Pues la misma doctrina filosófica de ellos establecen eso. Pero él, conforme va conociendo, él dice: yo solo sé que nada sé. ¿Sabe por qué es eso? Porque entre más vas conociendo, te vas dando cuenta que sos o somos ignorantes ante la vastedad. ¿Han visto ustedes los médicos? Miren, a mí me sorprenden los médicos, porque los médicos tienen que crecer. Y uno dice: bueno, si ya tiene el título de médico, ¿qué necesidad tiene de seguir yendo a la universidad? Es que entre más ellos se dan cuenta que nuestro cuerpo es tan complejo y es una máquina tan tremenda, ellos se dan cuenta que el conocimiento que tienen es chiquitito, muy chiquitito. Entonces ellos necesitan crecer más. Entonces tienen que seguir siendo alumnos para seguir aprendiendo. Entonces a mí me gusta. ¿Por qué? Porque Jesucristo, teniendo todo, Él decide, hermano, que eso que tiene no sea obstáculo para servir, no sea obstáculo para hacer la voluntad de Dios. Y yo decía: bueno, ¿y cuántas veces la iglesia? ¿Se han fijado cómo estamos viviendo en este tiempo? A mí me preocupa. Yo no sé si a ustedes se preocupan, pero miren, acá por lo menos tenemos la oportunidad de congregarnos. Hay países que que llevan más de 4 meses, 6 meses sin congregarse. Sin congregarse. Que el único alimento que tienen es ver el Facebook, que es ver el YouTube, que es ver las redes sociales. ¿Por qué? Porque no pueden congregarse. Y ustedes y yo sí tenemos esa bendición. ¿Miren? Yo sé que no sé cuántos de ustedes, aleluya, después que han visto la predicación en Facebook, la ponen allí en frente y se ponen a ver, y después terminan y dicen: vamos a orar, y ustedes se también a levantar las manos o se hincan. No sé cuántos lo hacen. Y después terminan diciéndole: Señor, perdónanos, Señor. Y cuando dicen: vamos a orar al final de la predicación de Facebook y todo eso, o están viendo nada más con el Facebook aquí así, y lavando los trastes, observando los hipotes, y con lo que no terminado. Pero ustedes y yo tenemos la bendición en este momento. Pero ¿saben qué está haciendo Satanás en este momento? Está matando, está destruyendo. ¿No se han fijado ustedes eso? Está destruyendo muchos. Las pruebas están haciendo, hermano. Esta prueba que estamos pasando está haciendo que muchos vayan bajando. Entonces a mí me sorprende. Y me sorprende porque somos una iglesia que tenemos todo. Y si no tenemos cuidado, podemos quedarnos nada más con el dinero y sin la presencia de Dios. Si no tenemos cuidado, podemos quedarnos con nuestra buena casa, con nuestro buen carro, con nuestro billete en el banco y sin la presencia de Dios. Y eso es vergonzoso, es doloroso. A mí no sé cuántos de ustedes han leído lo que el apóstol Pablo dice. A Rufo y Alejandro los corrí, los entregué a Satanás, dice él. Los entregué a Satanás porque ellos decidieron amar más al mundo que a Dios. Entonces fíjense, hermano amado,
Jesús es exaltado y Él automáticamente se humilla cuando dice: todo esto que tengo no va a ser obstáculo para hacer la voluntad del Padre y para amar a mis pequeños, a mi creación. Ese es el mejor ejemplo. Entonces, mire, entre más ustedes y yo tengamos, hermano amado, miren, no debe de ser obstáculo, hermano. Es doloroso cuando vos oís: hermano, ¿y por qué no le está sirviendo? ¿Por qué no está ayudándonos en la oración? ¿Le podemos delegar a usted que nos ayude en una cadenita de oración? Podemos como reunión decidir y delegar y decir: ok, vamos, como reunión tenemos esto. Vamos a desarrollar una cadena de oración 7 días. Y con 7 hermanos, ¿cuántos están? 14 hermanos de la reunión. Gloria a Dios, aleluya. 14 hermanos. Entonces, hermano, mire, un día le van a tocar a 2 personas. Necesitamos orar 30 minutos. Una cadenita de oración. No es necesario que se ponga en Facebook, hermano, ahí viendo el que está orando, está aleluya, está un santo y una santa levantando la mano. No es necesario. Pero que sepamos que usted lo está haciendo. Que usted cada 30 minutos, 30 minutos, eso es como líder. Usted dice: ok, ya como líder dice: mi hermano, nosotros tenemos una cadena de oración. ¿En qué consiste? En que los 14 hermanos que estamos acá, el día domingo le toca al hermano Juan y al hermano Pedro. El día lunes le toca a la hermana María con la hermana Teresa. El día martes le toca al hermano José con el hermano Israel. El día miércoles le toca a la hermana Adriana con el hermano Fernando, gloria a Dios. Y tenemos allí una cadena de oración. ¿Podríamos hacerlo? Pero ¿saben cuál es lo doloroso? Yo no puedo, pastor. Mi trabajo, mis haciendas, mis negocios, mis quehaceres, mis metas. Esa es la voz de la iglesia muchas veces en Estados Unidos. Y esa es la voz de muchas veces de la Betel. ¿Sabían ustedes eso? Entonces, si nosotros seguimos así, miren, queridos, no vamos a llegar muy largo. No llegaríamos muy largo. ¿Qué tan largo llegó la mujer de Lot? Ella tuvo la bendición de salir. Pero ¿cuánto caminó? No logró llegar ni siquiera a la cueva donde se querían llegar. No logró llegar ni siquiera al valle de Zoar. ¿Por qué? Porque ella no supo humillarse. Para ella, lo que había en Sodoma y Gomorra tenía más peso que lo que había a donde iban huyendo. Y a donde iban huyendo, hermano, no estaba la gloria de Sodoma, no estaba la riqueza. Pero Lot tuvo que aprender a humillarse. Miren Jesucristo, como hombre, nada. Entonces, eso es aprender a humillarse. Eso es aprender, hermano amado, que tu grandeza no te evite el poder hacer las cosas. Fíjate lo que dice: estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y acá viene la recompensa de Jesús. Viene el momento. Es que todo aquel que se humilla, Dios tiene una palabra para esa persona, hermano. Será exaltado. Por lo cual Dios también lo exaltó. Esa es la exaltación de Jesús. Hay una promesa que se cumple. Hay una promesa en sus hijos. La aprender a humillarse. Fíjate que vos podés ver a, ¿cómo se llama este muchacho? A Esaú con Jacob, 2 hermanos mellizos. Uno aprendió a humillarse y el otro no. Y el que se humilló no es que fuera muy buena pieza. No. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Lo exaltó. Lo puso en lo más alto. Le dio un nombre grandioso. Pero a Esaú, de Esaú vienen los edonitas. ¿Y sabes qué sucedió con los edonitas? Conocidos como Edom. La descendencia fue barrida. ¿Por qué? Porque esos edonitas se creyeron tan grandes que cuando Israel salió de Egipto,
le pidieron permiso a los de Edom y le dijeron: denos permiso de pasar aquí, ustedes son familia nuestra. Y ellos dijeron: no les queremos dar permiso. Y no les dieron permiso. A raíz de ese orgullo, Dios decidió quitarlos. Vean entonces qué importante es aprender el camino de la exaltación. La iglesia no será exaltada sino aprender a humillarse. Óigame bien, hermanos amados. La iglesia de Cristo no recibiría exaltación si no aprende a humillarse. Y si sos iglesia de Cristo, tenés que parar bien los oídos. Porque algunas veces nos creemos y nos llamamos cristianos y somos tan arrogantes, tan soberbios, tan petulantes, hermanos amados, que cuando oímos la palabra, cuando leemos la palabra, cuando oímos la voz de Dios, sea por un pastor, sea por un profeta, sea por un apóstol, independientemente por medio de quien sea, hermano amado, simplemente movemos la cabeza y decimos: es buena la palabra, no me gustó mucho. Solamente la juzgamos, pero no la vivimos. Y Jesucristo fue lo contrario. Mira la humillación de Jesús. Dios lo exalta y dice que le da dos cosas. Lo primero, dice que lo exaltó hasta lo sumo. Esa palabra sumo significa sumar, viene de la raíz de sumar. Es decir, que lo exaltó y le agregó algo. Le dio algo que Jesús no tenía como hombre. Entonces, ¿sabes qué hace Dios? Al ver la actitud de humillación de su hijo, Dios lo exalta y le agrega algo más. Lo pone en alto, lo pone en la grandeza, para que todo el mundo lo vea y no lo vean como el hombre digno de lástima que aparece en los crucifijos, sino que lo veamos como el Rey de gloria. Esa es la exaltación. ¿Cómo crees que Dios va a exaltar a la iglesia? ¿Cómo crees que Dios ha dicho que nos va a exaltar como iglesia? Pues igual. La Biblia dice y la palabra de Dios dice y Dios dice que nos va a exaltar y dice que nos ha puesto como reyes, como sacerdotes, para que estemos con Él. Es más, dice la Escritura, que vendremos y reinaremos juntamente con Él. Eso es exaltación. Pero para recibir esa exaltación tenemos que tener lo mismo que Cristo tuvo. No me digas que tú, no, pastor, si yo ya estoy en la iglesia. Pero cuando de repente nuestras acciones dicen lo contrario. Nota lo que dice: lo exaltó hasta lo sumo. Y lo segundo que le dio, y le dio un nombre que es sobre todo. ¿Qué es lo que sucedió más? La humillación de Jesús hace que el Padre también lo recompense como hombre. El Padre lo recompensa y le pone y le da grandeza. Segundo, le da un nombre que es sobre todo nombre. Tan grande es el nombre que le da, que dice la Escritura, hermano amado, que toda rodilla, es lo que dice acá, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla. Y no solo de los que están aquí en la tierra, sino también de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Porque es de entender que la Escritura enseña que el lugar de los muertos, conocido como Hades y conocido como lugar de donde van a parar los impíos en este momento que no conocen a Dios, se conoce como infierno y que está en el centro de la tierra. Eso es lo que la palabra nos enseña. Pero que vendrá el día en que Dios sacará ese lugar y lo lanzará al lago de fuego. Es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, por eso habla de los que están debajo de la tierra, de aquellos que han muerto. Entonces, fíjate que tanto Dios lo ha exaltado. Lo ha exaltado tan grande que de repente el nombre de Él tiene un poder. Se dice Jesús y todo el mundo a doblar rodillas. Va a hablar Cristo y todo el mundo con respeto. Mire, hermano, es que eso va a ser precioso, hermano. El día en que aparezca nuestro Salvador, mire, ahí no vamos a estar ni con ese sueñito que a veces estamos, hermano.
No, querido, no. Aquí a veces le echamos la culpa a la alta presión, al colesterol y buscamos excusas para decir que nuestra alma no anhela la presencia de Dios, que no disfrutamos estar en la presencia de Dios, que quisiéramos mejor estar viendo al Barça, que no lo dan hoy día, ¿va? Pero queremos estar mejor viendo otras cosas. Ahí uno se siente, hermano. Mi hermano me preguntaba, ¿y cómo es que no duerme? ¿Cómo es que no te dormís cuando manejas 8 horas? Me digo, sentado en el camión. Y yo le digo, es que uno ahí va todo a la expectativa. A la expectativa. Y uno va y uno se siente diferente. Digo, y las cosas se miran diferentes. Digo, pero es que uno no se duerme. Digo, y se siente uno que tiene que hacer las cosas. Digo, y me dice, y es que yo en carro chiquito. Sí, le digo, lo que pasa es que como cuando uno está haciendo las cosas para el terrenal y para la carne, ¿quién se duerme, pues? ¿Se está durmiendo usted en su trabajo? No, allá anda tomando cafecito. Su Monster, dice otro por ahí. Su Red Bull, dice otro. Su tecito caliente, dice. Llevando comidita y todo eso. Para no, mire. Pero para lo espiritual. Pastor, está viendo que están. No, hermano, se da a diario. Pero ¿saben por qué es que sucede eso, hermano? Porque nuestra carne no está acostumbrada a lo espiritual. Pero cuando Jesucristo aparezca, queridos, queridas, miren, nuestra carne a la fuerza, por las buenas o por las malas, estará ahí. Para que tengan una idea de cómo podría ser. ¿Se acuerdan ustedes cuando a los amigos de Daniel le dijeron tienen que postrarse frente a esta imagen? Cuando oigan el sonido de la zampoña, el sonido del tamboril, el sonido de la trompeta, la función de ustedes va a ser esta, dijeron. Dóblense frente a la imagen. Y cabal, sonaba la trompeta y todo el mundo delante de la imagen. ¿Quién no estaba ahí? Solo los 3 muchachos. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Eso no se pudo, eso dijeron, no lo hagamos. Pero cuando Jesucristo aparezca, todo mundo, vean qué tan grande Jesús ha sido exaltado. Muy grandemente. Pero vean cuál fue la razón para que el Padre lo exaltara. ¿Cuál fue la razón para que el Padre lo pusiera en esa condición, que le diera 2 cosas? ¿Saben cuál fue la razón? Su humillación. Esa humillación, el Padre en amor dijo, corónenlo, que resucite, que se siente en lo alto, que gobierne, que ejerza potestad, que los demonios tiemblen, que Satanás huya, que los seres espirituales lo reconozcan como Salvador, y todo mundo a raíz de su humillación. Hermanos amados, la iglesia tiene la bendición de creer en Cristo. Nosotros no seríamos iglesia si no tuviéramos a Cristo. La iglesia empieza a crearse, empieza a funcionar a raíz de que Cristo nos llamó, y cuando Él parte nos deja y deja a la iglesia y le dice, quédense reunidos hasta que sean investidos de poder. Hasta entonces la iglesia no sería iglesia, no nos llamaríamos iglesia si no hubiera asistido Cristo. Pero la iglesia también, miren queridos, ha recibido una bendición tan grande. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Pues esa potestad Dios la comparte con su iglesia. Pero Dios también espera que nosotros sigamos los pasos de Él. Esa humillación debe de estar en nosotros. Debe de estar. Tú no puedes ser, no me digas que vas a ejercer el poder si no sos un hombre de oración, si no sos una mujer de búsqueda, si no sos una mujer que ha aprendido a creerle a Dios. ¿Acaso la Biblia no dice orad? ¿Qué? Sin cesar. Orad sin desmayar. Orad todo el tiempo. Que tus peticiones, que tus aflicciones sean conocidas en oración y en ruego. Pero miren la iglesia, hermano amado, qué tan buenos somos para orar. Qué tan buenos se siente. No cree que necesita. Eso es humillación.
Eso es humillación. ¿Se acuerdan ustedes cuando a Ezequiel en algún momento le llega una enfermedad y la enfermedad lo va a matar, se lo va a llevar? Y dice que Dios le dijo al profeta Isaías: ve y dile al rey que se va a morir. Y llega entonces a Isaías y le dice: hey, dice el Señor que te vas a morir, que arregles tu casa porque te vas a morir. Y aquel hombre, ¿qué hizo? Se humilló. Ezequías, perdón, se humilló. Y dice la escritura que empezó a clamarle a Dios y le dijo: Señor. ¿Y saben cómo se humillaban los judíos, hermanos? Cuando ellos estaban pasando un momento de dificultad. Ellos, miren, a ellos no les importaba si había gente, hermano. A ellos no les importaba la condición que ellos poseyeran. A ellos no les importaba si tenían dinero o no tenían dinero. Ellos, hermano amado, eran muy expresivos. Se tiraban al piso y empezaban a clamar. Y cuando de repente sentían que su alma y su vida estaba en agonía, ellos se vestían de cilicio. Y vestirse de cilicio no es solamente vestirse de negro, no. Ellos agarraban tierra y se tiraban polvo, que sí, y decían, y eso demostraba. Ellos se olvidaban de todo su buen nombre. Te imaginas vos, y decían: ay no, el hermano Fernando está tirado allí, echándose, acostado allí, está llorando. Ay, pobrecito, qué desgracia. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos humillado delante de Dios ante las dificultades? ¿Queremos recompensa? Tenemos que aprender a humillarnos, hermanos amados. Empecemos con nuestra oración. ¿Saben qué otra forma demostramos cuando estamos humillándonos? En la forma que adoramos, en la forma que adoras a Dios. Demostrar tu humillación, demostrar la forma que sos. ¿Por qué creen que Jesucristo en algún momento les dijo: cuando lleguen a un lugar y los inviten, ¿saben qué? No procuren sentarse en los asientos primero, dijo él. No, procura que te pasen de allá para acá, porque hay exaltación. ¿Están conmigo? Va, entonces fíjense, Dios, hermano amado, comparte su gloria, pero Dios no va a poder compartir su gloria, su poder, con una iglesia altiva. No, queridos. Pero es que yo creo, hermano, pero es que yo creo, y mi fe es grande y mi fe es poderosa. Sí, y te creo. Judas también tuvo eso. Judas Iscariote también tuvo eso. Es más, Judas fue a echar demonios. Es más, Judas fue usado para sanar enfermos. Pero ¿para qué no le sirvió la salvación? La fe que tenía. Para reconocer sus errores. Para reconocer que había fallado. Para reconocer que estaba actuando torpemente. ¿Creen ustedes que si Judas no hubiera reconocido y hubiera dicho: Señor, te entregué, Señor, perdóname, Señor? ¿Creen que el Señor Jesús no lo hubiera perdonado? Lo hubiera perdonado. Aun cuando Jesús mismo hubiera llegado a la cruz. Pero la fe de él no le sirvió. ¿Por qué? Porque para él era más importante el dinero. Money. Para Judas era más importante eso, a tal grado que él no podía dar su brazo a torcer. Y queridos, miren, Dios desea compartir esa exaltación con nosotros. Pero es necesario que la iglesia aprenda a humillarse. Y ustedes y yo tenemos que aprender, hermanos amados. Les decía, nuestra humillación también se ve cuando estás adorando a Dios. Ahí se nota. Cuando tú aprendes a decir: Padre, yo te necesito. ¿Cómo se notó la humillación de Jesús cuando está en la cruz? Padre, ¿saben? Dice: lama samatani, ¿por qué me has abandonado? El hijo clamando al Padre allí. Ahí está una humillación. Amados, miren, Dios quiere abrir las puertas de los cielos más para nosotros, pero tenemos que aprender a ser cristianos, hermano amado, que dependan de su poder, no del poder de Jesús, no de lo que tenemos. Todo esto es efímero, queridos. Nos sirve, nos ayuda, pero no es la felicidad. Dijo alguien por ahí: cuán bonito se ve el dinero, porque pareciera la felicidad.
pero no lo es. Pero ¿cómo se parece? ¿Cómo se parece? Pero no lo es. Entonces la iglesia debe de aprender a depender. Tenemos que depender más de Dios, hermanos. ¿Quién se iba a imaginar que estas cosas no iban a obstaculizar así? Estados Unidos decía, la iglesia es libre, tiene que ser culto, nada la va a parar. Aquí tenemos libre culto, decían. ¿Y qué los vino a parar? El coronavirus. La Constitución dice que este es un país libre de culto y que te podemos hacer culto y que nadie nos debe prohibir eso, y que tenemos libre asociación y libre congregación y que nadie nos debe prohibir eso. Pero el diablo dijo, hay una forma más fácil de callar a la iglesia y de hacer que los cristianos se vuelvan tímidos. Un virus sencillo. Entonces, amados, Dios ha dicho que nos va a responder. Dios ha dicho que va a estar con nosotros. Él ha dicho que clamemos. Él ha dicho que lo busquemos y que nos va a responder. Y yo le creo a su palabra. Así como creo que soy salvo, así también creo que su palabra es fiel para que nosotros la cumplamos y lo hagamos y clamemos y pidamos que la gracia de Dios se mueva. Hay que hacerlo. Pero tenemos que aprender a humillarnos. A humillarnos. ¿Me entiende? Entonces fíjate lo que dice acá. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús. Dios lo exaltó. Dios va a exaltar a su iglesia en la medida que seamos gente, que aprendamos, hermano amado, a depender de Dios, no de nuestra fuerza. Me dijo un día, alguien me preguntó y me dijo, pastor, ¿y usted ya se legalizó? Y yo le digo, no, yo solamente tengo TPS. Y bueno, y sus hijos, pues, ¿por qué no lo han pedido? Y yo le digo, incluso se lo dije a Morena, le digo, ¿sabes qué? Es que si Dios va a permitir que estemos acá, Dios sabe cómo. Pero mi fe no radica en que si mi hija es ciudadana o no es ciudadana. Mi fe debe de radicar en que Él va a cuidar de mí, sea aquí o sea allá. ¿Me entiende? Tu fe no va a radicar en que si nos den papel o nos den papeles. Tu fe no va a radicar en que si tu negocio crece o no crece. Tu fe debe de radicar en que sos de Él. Le pertenecemos a Él. Amén, hermanos. Entonces miren, Dios quiere bendecirnos más, pero seamos gente que aprende a humillarse más. Amén, hermano. Y entiende bien, humillarse no significa no ponerse de pie. Ya lo dijimos como Jesús lo hizo. Entonces, queridos, queridas, levántese como iglesia, levántese como hombre, hable de Dios. Su fe no puede radicar en lo que fulano dice, en lo que mengano dice. No, en lo que fulano me pregonó, en lo que fulano me dijo. No, yo creo en lo que Jesús hizo por mí. Y si Jesús ha hecho todo por mí, ¿quién contra nosotros? No hay nada que nos pueda parar. Pero para que eso suceda, dependamos de Él y no de lo que tenemos alrededor, hermano. Y Dios nos va a exaltar. Y miren, finalizo con esto. No solo nos va a exaltar a que sí, sino que todavía viene el día en que cuando aparezca Cristo, vengamos con Él y todo el mundo diga, ¿y estos locos pues? No, hombre. Y esto es lo que creían santos. Y lo creían y lo ven allí. Y yo digo, qué lindo hace el Señor. Es que Dios es bueno. Dios es bueno. Por eso me gusta cuando, aunque es una porción aplicada muy bien a los judíos, pero dice, estarán dos en la cama. El uno será quitado y el otro será dejado. No se refiere exclusivamente a la iglesia, pero sí se refiere exclusivamente a los judíos en esa área. Pero también lo podemos aplicar, que si nosotros no estamos a cuenta con Dios, hermano, qué triste será abrir los ojos y haber perdido la oportunidad que Dios nos brindó. Amén. Hagamos los cambios que son necesarios. Póngase de pie, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, esta hora una vez más quiero agradecerte por la oportunidad que me regalaste de estar aquí con tu pueblo, Señor. Gracias por hablarle a mi corazón.
Gracias, Señor Jesús, por hablarle a tus hijos. Nos has dejado un ejemplo grandioso en tu palabra. Y me doy cuenta, Señor Jesús, cómo tú exaltas a tus hijos. Ayuda mi corazón, ayuda mi alma. Soy un hombre que necesita de ti, Señor. Y aquí hay hermanos, hermanas, jóvenes, niños, adultos, padres, abuelos, que estamos en este lugar, Padre mío, porque separados de ti no podemos hacer nada. Exáltate, exáltate, Señor Jesús, y ayúdanos, oh Padre Santo, que entre más bendecidos seamos en esta tierra, más podamos servirte, Señor, más podamos honrarte, Rey soberano. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras transgresiones y gobierna, Padre mío. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Rey. Si vas a poner algo en mis manos, Padre mío, vas a poner algo en tu pueblo, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre mío, para que eso sea de bendición para tu pueblo y no sea lo que nos ate. En el nombre de Jesús, gracias. Vamos a finalizar, mi Rey. Mas te ruego, nos lleves en paz y bendición a nuestras casas. Guardes a este pueblo, guardes a tus hijos. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Bendito es Cristo Jesús.